Ciudadanos Conscientes en Acción por México presenta Deuda Ecológica. La deuda ecológica es un concepto que es importante, dado el creciente impacto ambiental de las actividades humanas. Esta deuda no es un concepto financiero, sino una metáfora que describe el desequilibrio entre el consumo de recursos naturales y la capacidad de la Tierra para regenerarlos. Aunque muchos países enfrentan esta problemática, es importante analizar en profundidad las razones de las mayores deudas ecológicas, particularmente en naciones como Estados Unidos. Y cómo esta cuestión afecta a países como México, donde la crisis hídrica está alcanzando niveles alarmantes. En este contexto, se hace necesario reflexionar sobre cómo los países deben abordar este reto a nivel internacional para garantizar un futuro sostenible. Uno de los mayores deudores ecológicos del planeta es Estados Unidos, un país que históricamente ha sido el mayor consumidor de recursos naturales. Este impacto se refleja principalmente en su huella ecológica, una medida que calcula el uso de recursos naturales como agua, energía y alimentos, así como la capacidad de los ecosistemas para absorber los desechos generados, como los gases de efecto invernadero. La huella ecológica de Estados Unidos ha superado ampliamente la biocapacidad del país, lo que significa que consume más recursos de los que su territorio puede regenerar. Este consumo desmedido tiene múltiples causas: el estilo de vida basado en la sobreexplotación de recursos y el uso masivo de energía, en su mayoría proveniente de combustibles fósiles. Las razones detrás de la deuda ecológica de los países más industrializados son complejas y están estrechamente relacionadas con el impacto global de sus actividades. Entre los países con mayor deuda ecológica se encuentran Estados Unidos, China, Japón, Alemania y el Reino Unido, cuyos altos niveles de consumo de recursos han afectado gravemente el ciclo del agua. Por ejemplo, Estados Unidos, con su enorme demanda de agua para la agricultura y la industria, ha sobreexplotado acuíferos y alterado los caudales de ríos clave, afectando no solo sus propios ecosistemas, sino también los patrones de precipitación global. China, por su parte, ha modificado el ciclo hídrico mediante la construcción masiva de presas y la extracción de grandes volúmenes de agua para la agricultura, lo que ha impactado las cuencas de ríos internacionales y exacerbado la escasez de agua en regiones vecinas. Japón y Alemania, aunque avanzados en energías renovables, también han contribuido a este desequilibrio, con la sobreexplotación de recursos hídricos en sectores industriales y agrícolas. Estas naciones, al depender de recursos naturales de otros países y no gestionar adecuadamente sus propios recursos, han alterado de manera significativa el equilibrio del ciclo del agua y han acelerado el cambio climático, el calentamiento global y la sexta extinción que está en curso. La guerra ha tenido un impacto devastador en el déficit ecológico de diversas regiones del mundo, ya que, además de los costos humanos, también deja cicatrices profundas en los ecosistemas. Durante el conflicto de Vietnam, por ejemplo, el uso del agente naranja, un herbicida tóxico, fue una de las mayores atrocidades medioambientales. Este químico, utilizado para destruir la vegetación que ocultaba al enemigo, no solo arrasó con miles de hectáreas de bosques y cultivos, sino que también contaminó los suelos, los cuerpos de agua y afectó gravemente la biodiversidad de la región. Los efectos de este veneno continúan afectando a las generaciones actuales, ya que el suelo sigue siendo tóxico y muchas especies de fauna y flora no se han recuperado completamente. Este es solo un ejemplo de cómo las guerras modernas, con sus armas químicas y biológicas, no solo destruyen vidas humanas, sino que también incrementan la deuda ecológica al arruinar de manera irreversible los ecosistemas. El uso de armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, también tuvo un impacto ecológico profundo. La explosión y la radiación generada por estas bombas destruyeron vastas áreas de bosques y alteraron drásticamente los ecosistemas circundantes. Los niveles de radiactividad persisten en los suelos y en los cuerpos de agua de la zona, haciendo imposible que muchas especies sobrevivan o se reproduzcan. Los ecosistemas afectados por la radiación tardan décadas, si no siglos, en recuperarse, lo que aumenta la deuda ecológica global al obligar a los ecosistemas a hacer frente a niveles de contaminación que se acumulan con el tiempo. Estos ejemplos demuestran cómo las guerras, además de ser un conflicto humano, dejan cicatrices ambientales que persisten mucho después de que terminan los enfrentamientos, exacerbando aún más los desequilibrios ecológicos que ya enfrentamos. Sin embargo, el concepto de deuda ecológica no se limita a los países desarrollados. Mientras naciones como Estados Unidos siguen aumentando su huella ecológica, existen países con una biocapacidad limitada que ya enfrentan las consecuencias de este desequilibrio global.
México, por ejemplo, sufre una grave crisis hídrica, y su sobregiro hídrico es un reflejo claro de la deuda ecológica que pesa sobre el país. La huella hídrica de México ha alcanzado niveles alarmantes, superando la cantidad de agua renovable disponible en el territorio. Este fenómeno se debe a la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de fuentes hídricas y la sequía recurrente que afecta muchas regiones del país desde 1950, especialmente en el norte y centro. Un ejemplo particularmente devastador de esta crisis se vivió en 2024 en Tampico, Tamaulipas y en otras zonas del sur del estado. Durante ese año, la región sufrió una de las peores sequías en décadas, lo que provocó escasez de agua potable, especialmente en comunidades rurales. El impacto fue tan severo que miles de personas se vieron obligadas a depender de camiones cisterna para abastecerse de agua, lo que generó un desgaste de recursos y exacerbó las tensiones sociales. La sequía de 2024 evidenció una deuda hídrica ya acumulada, un uso excesivo de agua de fuentes subterráneas que, al no ser gestionadas de manera sostenible, han empezado a agotar los recursos de los que depende una gran parte de la población. El sobregiro de recursos hídricos en México no es un fenómeno aislado. La explotación insostenible del agua ha afectado diversas regiones, y el caso de Tampico es solo un reflejo de un problema mucho más grande. La falta de infraestructura adecuada, la deficiente infraestructura para manejo de aguas residuales y la urbanización descontrolada han aumentado la presión sobre los recursos hídricos del país. Además, las cambiantes condiciones climáticas y la contaminación de los cuerpos de agua dificultan la recuperación de los ecosistemas acuáticos. Como resultado, México se enfrenta a un futuro incierto en términos de disponibilidad de agua para sus ciudadanos. Para abordar la deuda ecológica y las crisis hídricas a nivel global, se requiere un enfoque internacional y colaborativo. Los países desarrollados, como Estados Unidos, deben reconocer su responsabilidad histórica en la acumulación de esta deuda y comenzar a compensar el daño causado mediante inversiones en tecnologías sostenibles, financiación de proyectos de adaptación al cambio climático y transferencia de tecnologías a países más vulnerables. La justicia ambiental debe ser un principio clave en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático y los recursos naturales. Los países ricos tienen la obligación de liderar la transición hacia una economía verde, pero también de apoyar a las naciones en desarrollo en sus esfuerzos para adaptarse a los desafíos ecológicos. Por otro lado, México y otros países con recursos limitados deben fortalecer su gobernanza ambiental y priorizar la gestión sostenible del agua. La infraestructura hídrica debe ser una prioridad y las políticas de conservación deben enfocarse en proteger los ecosistemas acuáticos y fomentar el uso responsable de los recursos. Además, la educación ambiental juega un papel fundamental en la concienciación de la población sobre el uso eficiente del agua y los impactos del cambio climático. En conclusión, la deuda ecológica es una de las mayores amenazas para el bienestar de la humanidad. El caso de Estados Unidos muestra cómo el exceso de consumo puede agotar los recursos naturales y generar efectos negativos a escala global. Al mismo tiempo, la crisis hídrica que enfrentan países como México subraya la urgencia de cambiar nuestros patrones de consumo y adoptarlos hacia la sostenibilidad. Es hora de que los países, independientemente de su desarrollo económico, trabajen juntos para reparar el daño causado al planeta y asegurar un futuro donde los recursos naturales sean gestionados de forma equitativa y responsable. Gracias por ver este video hasta el final y recuerda, debemos conservar la naturaleza, pues nuestra supervivencia está ligada a lo que ésta produce.